¿Cómo les va? Bienvenidos a Proa al Futuro. Hoy vamos a hablar del Delta. Pero antes tenemos que agradecer que se comuniquen con nosotros por las redes sociales, Twitter y Facebook, como lo están haciendo hasta ahora, y como aumente ese vínculo entre nosotros, nos alegra mucho. Hoy vamos a hablar del transporte público en el Delta. El Delta, para cualquier habitante de cualquier región del país y del mundo, es un delta maravilloso. Quizás el segundo delta más importante en el mundo, dice, igualado con otro que hay en el mundo de similares características. Pero el delta es algo más que un paseo al puerto de Frutos o a las islas. Vamos a navegar por las islas. Para que eso sea posible, hay ciudadanía, hay trabajo, hay producción, hay economía, una geografía vivible. Esa geografía vivible requiere del transporte público. El transporte público allí es fundamental. Usted no puede ir caminando a la escuela, ni al almacén. Entonces, hoy vamos a hablar de eso porque a veces nos olvidamos un poco. Nosotros aplaudimos mucho lo que significó el colectivo, invento argentino, el subsidio al transporte cuando se creaban empleo en las fábricas. Bueno, eso tenemos que mirarlo también en el transporte público del Delta. Por eso ahora vamos al primer informe. El sistema de transporte en el Tigre está basado como si fueran colectivos en la ciudad. Los ríos vienen a ser las calles, que es donde vive toda la población isleña, y de ahí se transportan tanto como para trabajar o para todos los movimientos que tengan que hacer ellos desde el continente hacia el delta. Por lo general hay mucha gente que viene a la mañana y regresa con las últimas lanchas de la tarde para trabajar. Después, ya en la segunda, tercera sesión, es gente que se dedica nada más que al trabajo de isleño, madera, fruta, mimbre. Y hay muy poca gente en la isla, ya queda muy poco en comparación de lo que era en los años 60, 70, 50. Que ya quedará un 20-30% de lo que había en esa época. Una población con muchas actividades de deporte, también había alrededor de 25 clubes en la isla, que en la actualidad quedarán 2 o 3. Debido a toda la gente que emigró por la falta de posibilidades. Y de acuerdo a eso también cómo trabajaban las lanchas de pasajeros en ese tiempo con toda la población isleña, porque era mucho movimiento que había, y de a poco eso fue decayendo todo. En estos momentos la densidad es una extensión de un delta de prácticamente los más grandes, el más grande de América, está entre los primeros del mundo, así que tenemos recorridos de 1 hora hasta de 4 horas de recorrido de lancha. Es muy grande, muy extenso el delta, que se podría estar explotando, ya te digo, con montones de actividades que en este momento no se las hace y quedan prácticamente abandonados.
El valor del transporte público de pasajeros es importantísimo para el residente isleño. ¿Por qué? Porque aparte de cumplir el recorrido habitual de pasajeros, como te decían hoy, que como si fuera un colectivo acá, cumple una función social. Hay momentos determinados que cumplen con encargues, correo, después también todo lo que vincule por cualquier enfermedad que haya. Si te tienen que encargar un remedio, te lo encargan. Los muchachos de las lanchas siempre le cumplen con todos esos pedidos. Muy interesante. Usted escucha ese relato del capitán Mainetti y se lo nota emocionado. Claro, tiene unos años y dolorido por los recuerdos que significa el Delta. Casi se siente abandonado. Hugo Martín, que está con nosotros, es empresario de la línea Delta Argentino, SRL, y seguramente puede contarnos algo de Mainetti, del dolor y de qué significa, por qué el transporte público debe tener un empuje, un subsidio, ¿por qué? Y lo que pasa que es todo lo que dijo el capitán Mainetti es porque él lo vivió, él incluso vivió en la isla. Impresionante, le nota en la cara. Sí, vivió en la isla, los padres de él, hermano y todo. Claro. Y es como dice, hace el año 60, 60, 70, había mucha población porque valía todo en la isla, la forestación, valía el mimbre, lo que dice el formio. Pero cada vez que esos productos se fueron, que no tenían más salida, porque se exportaba también, quedó todo el Delta parado por eso mismo. Lo único que hay ahora en el Delta, lo único que quedaron algunos habitantes, por lo menos de la zona que va la empresa Líneas Delta. Hay dos Delta para nosotros, siempre decimos, que es la primera sección, que es como la calle Florida, decimos nosotros, sí, que es el río Sarmiento y el Capitán, que ahí hay mucha gente que va y viene a trabajar todos los días. Después está el otro Delta que hacemos nosotros, que son recorridos cruzando el Paraná de Las Palmas, que son recorridos de 3, 4 horas, y realmente los que viven son jubilados, alguien que trabaja, como le decía, la producción del mimbre, de forestación, pero no hay otro medio de vida. El joven que estudió y se profesionó un poquito no tiene que hacer más nada, viene a la ciudad, al continente, claro, porque no hay medio de vida para poder sostenerse. Cuando decimos el continente, decimos lo que es ahí el Tigre. El Tigre, San Fernando, Buenos Aires, o donde sea, pero en la isla no hay medio más de vida. La gente quiere vivir ahí porque sus chicos van a la escuela, la gente quiere. Hay, lógicamente, que hay todavía muchos habitantes. Entre las 4 empresas que salimos del río Tigre todos los días a la escuela de islas, llevamos aproximadamente entre 3.500 y 4.000 chicos diarios, entre docentes, profesores, cocineros, llevamos toda la gente esa. Hay una escuela secundaria que queda en el Paraná Miní, que es la segunda sesión a 2 horas y media de viaje desde Tigre, y bueno, nosotros llevamos los profesores que van todos los días de Tigre, profesores maestros de Tigre, después otras lanchas de otras empresas juntan todos los arroyos de las islas y paran todo en esa escuela, que son más o menos, lo que le digo, de 3.500 en adelante chicos diarios. 4.000 chicos diarios. Sí, diarios. Bueno, a eso se le suma lo que seguramente es la salud, navegamos el también, abastecimiento. Sí, recorremos 4 hospitales de isla, que está a Salón Roja, que queda en el río Capitán. Después están Paraná Miní 2 hospitales, que es uno Canal 4, el René Favaloro, el Hospital Chanaminí, Hospital Boca Carabela, que bueno, que tienen alguna ambulancia, pero dependen todo del transporte público, porque ahí es donde llevan la mercadería para los hospitales, para los que están internados, los tubos de oxígeno, los remedios, todo eso lo hace el transporte público. Sí. Salen de Tigre y les llevan. Ahí prácticamente, pues, como sucede, ya los colectivos, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires son otro mundo, es un mundo de gente, ¿no es cierto? Pero ahí el vínculo del transportista con el vecino, con el habitante... Y viaja, es la misma lancha que va todos los días, se conocen entre todos. Claro. Ya es un vínculo hasta de seguridad. Sí, totalmente. Claro. Hay chicos... De protección y seguridad. Que fueron, los padres fueron choferes de las lanchas de pasajeros, claro, patrones de a bordo, hoy están los hijos, hay nietos trabajando, es como una familia, de todas las empresas le hablo.
La mayoría son todos gente de isla que está trabajando, que sabe lo que es bien los ríos para navegarlo y todo, porque otro drama también que tiene transporte público es los ríos hace más de 30 años que no se dragan. Pasamos por arroyos que hay que ir a marcha reducida porque toca el fondo, la hélice con el fondo del río y no se puede, hay veces que no se puede navegar. Entonces vienen a buscarlo en canoas, qué sé yo, para llevarlo hasta su casa, porque la lancha pasajero no puede pasar. Ese descuido no es el único descuido, ¿no? Yo soy habitante casi costero del río Matanza, así que si quiere hablamos. Sí. Pero no importa. Pero el delta es una maravilla del mundo. Che. Es hermoso, el delta es hermoso. Es una cosa hermosa. Hermoso los hermosa lugares, realmente, sí, porque hay un turista que le dicen, che, tenemos que ir al delta. Sí, el turista sábado y domingo hay, pero ya le estoy diciendo, para la parte primera sección, pero después lo que es la zona nuestra, no. Claro. Es solamente para la gente que vive ahí, muy poco van, para que puede ser un feriado largo que vayan pescadores al Paranaguazú, que está a 3 horas, para ir para pasar el fin de semana, pero después se maneja el transporte nuestro con la gente de isla, nada más. No hay turismo allá. Lo que significa ese vínculo del transporte y el habitante permanente de la isla, la producción económica, la seguridad social, el aprovisionamiento, todo eso es la lancha. Es el transporte público. Es el transporte colectivo de agua, como dijo Mainet. Sí, yo arranqué con el colectivo porque es verdad, es verdad. Y fue muy importante el subsidio al boleto. Sería imposible. No puede viajar la gente. Hoy, a pesar de la situación grave que estamos atravesando, es por estamos subsidiando nosotros al islero, las empresas. Claro. ¿Con qué le estamos subsidiando? Con sábado y domingo, hay un poco de paseo, bueno, llevamos con paseo. Después las escuelas y después el poquito boleto que vendemos, si no existirían más estas empresas ya. Bueno, vamos a hacer un punto aquí con Hugo Martín, que es empresario de la línea Delta Argentino, y vamos a ir al meollo del informe de hoy que queremos tratar, que es el conflicto del transporte en general en el Delta. En un clic estás en Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba a la vez. www.riverasur.hotel.com.ar. El clic que te lleva de vacaciones a un lugar único con la mejor estadía. Informes y reservas en www.riverasur.hotel.com.ar. En la actualidad hay 4 empresas que recorren todo el delta. Una es que está en Escobar, lo que se le llama comúnmente el Camino Isleño. Después tres empresas son de acá, del sector del Puerto de Tigre, que cubren todo el delta, tanto bonaerense como entrerriano, que cumplen con todo el recorrido, digamos, tanto de servicios de correo o encargues o lo que sea, todo un servicio comunitario que hacen en el delta. Y a veces también, cuando hay alguna emergencia, también las lanchas colaboran para poder llegar lo más pronto posible. El conflicto principal del sector es que está quedando muy poco residente en la isla, ya no hay, digamos, la cantidad de pasajes que había en los años 60, 70, y ahora ya sin subsidio, todas estas empresas ya no pueden subsistir más, debido a que hay lugares donde se llegaba con mucho pasaje, ya llegan con 2, 3 pasajeros, 4, y son recorridos de 3, 4 horas. Entonces, digamos, las empresas no pueden llegar a seguir subsistiendo así, porque no tienen los subsidios que tienen las líneas de micro acá en la ciudad, como que tienen subsidio por unidad y el subsidio del combustible. Acá estas empresas tienen el 50% subsidiado el gasoil y nada por unidad. Y debido a eso ya tengo empresas que me han dicho que de seguir esta situación es muy probable que tengan que abandonar, nos quedaría un montón de gente en la calle.
En la parte directa tenemos que podrían quedar entre 200 a 300 personas más o menos en la calle sin trabajo si estas empresas no pueden continuar. Indirectamente también tenemos un montón de gente que trabaja para las empresas, parte de talleres, mecánico, electricista, todo es un conflicto muy grande que puede llegar a subsistir. Aparte de, como ya lo había comentado, la parte social que cumplen todas estas empresas, tanto parte sanitaria cuando tienen que concurrir o llevar a algún enfermo o algo que no tienen ningún problema en asistirlo, la parte social llevan el correo, encargues del isleño, del residente que no viaja una vez o dos veces al mes a la ciudad, encargues en general que le hacen y la gente con muy buena voluntad le lleva todo al isleño. Pueden quedar entre 3.500 o 4.000 chicos sin el transporte para la escuela. Y ahí también se produciría otro problema, que dan un montón de maestros, un montón de personal que trabaja para los colegios. Esto sería un conflicto muy grande que podría subsistir si esto no llega a un buen término. Bueno, ahí está planteado en el informe prácticamente el conflicto en general, creo que está explicado. Pero con Hugo, Martín, quiero profundizar un poquito en este tema. ¿Por qué es necesario, casi imprescindible, el subsidio? A ver. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos recorridos, nosotros y otra empresa también como Interisleña, que salimos de acá de Tigre y tenemos 4 horas de viaje. Cuando pasamos el Paraná de Las Palmas, que ya empezamos la segunda sección, vamos con 4, 5, 6 pasajeros y usted no puede abandonar ese servicio porque está otorgado por la provincia de Buenos Aires el recorrido y tiene que cumplirlo, porque a lo mejor de ida van 4 o 5 pasajeros, pero esa lancha regresa a la tarde. Si usted no llega a ir, puede haber alguno que vuelva también. Claro, ¿y cómo hace para...? Lo deja allá. Y se queda en la isla, claro, esa persona. Horrible. Por eso tenemos que hacerlo sí o sí, no podemos levantar los servicios, nosotros estamos obligados a hacerlo. ¿Y cuál es la situación real, si tenemos que describir, de las empresas? Y en el caso, le hablo, estamos todas iguales. Puede subsistir un poquito más en la empresa Interisleña porque le digo que va a la primera sesión, pero lo que es Líneas Delta, el León, Buyati, lamentablemente, que son 3 empresas, y nosotros estamos viendo, si no tenemos subsidio antes de que empiecen las clases en marzo, que ya no, vamos ahora, podemos aguantarnos un poquito porque estamos en temporada. Ahora viene diciembre, las vacaciones, un poco de público hay, vamos a subsistir, pero cuando empieza marzo, lamentablemente, lo que es la empresa Líneas Delta no puede seguir más. Y Hugo, y cuando se hacen reuniones, por ejemplo, las entidades de bien público, de las islas, los vecinos, ¿alguna vez se charla esto? ¿Cómo conviven con esta realidad? ¿Cómo piensan ese destino sin lancha? El vecino de Isla, que es realmente de Isla, que vivió siempre, sabe lo que significa. Ahora hay mucha gente nueva que ha ido de la ciudad ya, que a lo mejor no se da cuenta que todavía porque pero, lo tiene. Porque lo tiene ahí, pero el vecino viejo que vive de años sabe que sin la lancha de pasajero, lamentablemente, se termina de todo el delta, porque hay botes plásticos, hay lanchas particulares que andan, pero no es lo mismo con transporte público. Bueno, Hugo, ahí hay un primer escalón inevitable, que es en la democracia en general, en lo institucional, en la construcción institucional de un país, hay un primer escalón directo, Sábato diría el primer funcionario a la escala del hombre, que es el intendente. Ese es el primer manotazo, decir, che, mirá, hemos hecho nota, mire, desde el 2010, porque esto suscita del 2004, hasta el 2004 nosotros... ¿Por qué el 2004? Porque teníamos el subsidio que como tiene cualquier unidad acá de terrestre, pero en el 2000, hasta octubre tuvimos subsidio de que dan en dinero por embarcación, como tienen los colectivos, aparte de tener el gasoil todo subsidiado. Pero después la presidenta sacó un decreto que decía que el subsidio solamente es para el transporte público terrestre, faltó la palabra fluvial.
Y ahí ya quedamos, nos dieron... Quedaron afuera. Con esa palabra sola. Pero existía anteriormente. Existió, hasta octubre del 2004 lo tuvimos de que lo pusieron. Qué bárbaro. Y entonces hicimos nota con todos los... Porque hubo cambio de ministros de, ¿cómo es? De transporte. Hasta la última que estuvimos con el ministro Schiavi, que es de Nación, porque el subsidio la da Nación, lo pasa a provincia y ellos a nosotros. Miró todos los papeles que llevamos, que fuimos todas las empresas, con todas las notas, y dice, muchachos, esto es un colectivo de agua, lo tienen que tener el subsidio. Pero se fue Schiavi, vino otro más, y pero nada, nunca nada. Se transitó. Pero nota por todos lados hemos hecho. Y ahí hablaban de unos 200 o 300 empleos directos. Sí, y esta empresa... digamos, de personal de lancha. De las lanchas, sí, señor. Sí, de personal de las lanchas. Sin contar lo que significa el mantenimiento, taller. Eso, después quedan todos, imagínense que está el que calafatea las lanchas, el que pone los rumbos, el herrero, el que arregla el mecánico, los proveedores que nos venden las cosas a nosotros, Por ¿cuánto supuesto. queda sin...? Que es todo del entorno ese maravilloso del astillero, del trabajo del astillero, de los reparadores. Son 70 lanchas en el Río Tigre, en las 4 empresas. Ajá. Bueno, ahí hay un primer enfoque muy duro, que son los chicos a la escuela. Son 3.500, 4.000 chicos a la escuela. Que no solo van a estudiar, hay chicos de la isla, lamentablemente, que van veo que la escuela de isla por lo general... Es contención también. Y aparte comen al mediodía. Por eso, es de contención. Sí. Es de contención, de protección, de todo. amparo. Sí, señor. Claro, extraordinario. Van por la comida, a los chicos de isla le hablo. Y por ejemplo, se dan votaciones. ¿Cómo viaja la gente? Bueno, mire, le cuento una anécdota. Las votaciones de las PASO, esta empresa llevó 189 votantes a la escuela de Paranelminí. Los que tienen domicilio de isla tienen que ir allá a votar. Y ahora para esta que pasó última, para las presidenciales, 102 pasajeros, 80 personas menos fueron a la isla. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros tenemos que cobrar, le cobramos el boleto que es residente, que es el de isla, pero ya mucha gente tampoco puede ir a pagarlo, porque nadie se hizo cargo de llevar los votantes y pagarlos. Nos pidieron que lo hagamos las empresas, y no estamos en condiciones nosotros, porque no es un recorrido de 10 minutos, son, ya le digo... Sí, buscarlos a todos. Llevarlo porque y traerlo. el derecho de votar es para todos. Para todos. Claro. Bueno, es interesante observar dos cosas que estoy viendo acá, por lo que estamos aprendiendo en este momento, seguramente con los televidentes también. Estamos aprendiendo un poco porque conocíamos ese delta maravilloso del paseo, pero para que eso exista hay habitantes, bueno, en este caso el transporte público, los transportistas, y cuando uno lo ve a Hugo, cuando charla fuera de cámara con Hugo Martín, como lo hace Mainetti en el informe, uno ve cierto dolor y cierta tristeza en la gente. Es decir, ustedes no ven, no se hacen un futuro sin la lancha, ¿no es cierto? Mi papá tuvo en la empresa somos todos hijos de personas, bueno, ya no están, que empezaron con esto hace 70, esta empresa tiene 75 años, como la empresa Buyati, como Intiligleña, creo que es la más vieja, que tiene como 80 años. Y de los 13 años que andamos a bordo de la lancha, manejé primero de marinero, después manejando, tengo nietos, tengo sobrinos, quiero decir, mi papá tiene nietos trabajando también ahí, y somos toda una familia, y vivimos de esto nada más, ¿no? Y estamos haciendo un esfuerzo terrible, digo, terrible para sostenerla. Para sostenerla, porque si no ya no estaríamos más, porque aparte son empleados los que están, pero casi son todos, es como una familia, y a veces no se puede pagar, que eso ya viene... Que son de ahí mismo. De todo de isla, y algunos viven en Tigre, lógicamente. Claro. Y bueno, no se le puede pagar el sueldo como corresponde, lo cobran 2 o 3 veces, qué sé yo, pero todos hacen un esfuerzo porque no quieren quedarse sin eso que les gusta tanto, que son las lanchas, porque es lindo andar, y aparte por la gente de isla. Porque es una forma de vivir, es una cultura. El isleño es una cultura y que hay que defender, y se defiende con el transporte, por ejemplo, mínimamente, y defender lo que significa que sigan estando allí, que quieran seguir estando en las islas, ¿no? ¿Es verdad? Es tan poco que se pide, porque si darían el combustible, que entre todas las empresas con 200.000 litros
200 porque nos falta, porque nos dan el 50%, Sí. ni tampoco, Sí. 150.000 litros de gasoil que nos faltan subsidiados y un poco por unidad que no somos pretenciosos para poder mantener, porque estas lanchas tienen un elevado costo, Sí. que son de madera, ya no hay más nadie, no hay carpintero que la hagan, son muy pocos, son para el calafateo, porque ahora se hace todo de fierro, pero para hacer una lancha de fierro, una que sale mucho dinero y otra que hay que esperar, qué sé yo, 2 Sí. años, no la No pueden hay hacer. No hay fabricarla astillero que la rápido. haga rápido ahora. De cualquier manera, si se protegiera un poco, si se amparara un poco al habitante, el habitante generaría o le daría una motivación para seguir estando en las islas. Ah, sí, pues si se viene los pocos que quedan llegan a venir ya, si no tiene transporte público, quédese por seguro que puede quedar algún jubilado, pobrecito, que no tenga dónde ir, pero después ya lo poco que hay no queda más nada. Y las historias que ha vivido, por ejemplo, una lancha debe haber vivido historias de familias, de mujeres que van a tener hijos, de enfermos. Le cuento una, salí a las 4 de la mañana de Arroyo Merlo, yo era marinero de la lancha Río Paraná y subí una embarazada en Paraná Miní, Iguazú. Antes de llegar al hospital de Canal 4, porque eran 2 horas de demora, hasta a las 6 de la mañana, bueno, había señoras que la atendieron, ¿no? Yo no me animé porque era medio nuevito. Y tuvo familia a bordo de la lancha y le puso el nombre, el patrón de la lancha, el que manejaba, se llamaba Telmo y Hugo por mí. El chico se llama Telmo Hugo y lo tuvo en la lancha, llegamos a la media hora al hospital de Canal 4, la bajaron en camilla, todo normal. Y el chico ese está trabajando en la empresa Jilguero, ahora es marinero de ahí. Qué y nació a bárbaro, bordo de una lancha. Qué bárbaro. Bueno, esa cultura del isleño, esa cultura que significa querer el territorio donde uno habita y además querer el trabajo que realiza. Cuando me hablan de que se van a perder puestos de trabajo, nosotros no somos... Mire, Pro al Futuro es un programa que nació prácticamente para que no le diéramos la espalda al río o al mar, que la Argentina tiene ese me lo dicen siempre Julio González Infran, y nació con la idea de que tenemos esas rutas, que tenemos unas rutas generosas, naturales, Sí, abiertas, que si la tenemos que aprovecharlas, y que si tenemos islas y tenemos habitantes de esas islas, hay que protegerlos para que quieran seguir quedándose allí, porque deben haber historias maravillosas que se pueden contar seguramente para los escritores, como estas y otras, ¿no es cierto? Pero le dejo para el final alguna reflexión que quiera hacer Hugo Martín. Y es muy hermoso, ya le digo, el delta es muy, muy lindo para estar, como dijo usted al principio, será el segundo delta. Sí, dicen el primero algunos, pero bueno, es discusión. muy lindo, y es una lástima, después de tanto tiempo, que se termine todo esto. La verdad que es poco lo que se pide, no es mucho. Ajá. Hugo, bueno, gracias, muchas viejo, gracias a usted. Muchas gracias. Casi emocionado, Hugo, terminó este programa. ¿Usted se imagina rutas sin colectivos? Por ejemplo, en Gregorio de la Ferrer, en mi pueblo, sin un colectivo que lo lleve al trabajo. Bueno, eso es el transporte público en lanchas del Delta, de nuestro querido Delta argentino. Muchas gracias por haber compartido con nosotros Pro al Futuro.